Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase. La vez pasada nosotros leímos San Juan capítulo 5, el versículo 39, donde dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esta vez un poco sobre la segunda parte del versículo 39, y podemos ver, Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué son ellas? Las Escrituras. ¿Cuáles escrituras? Todas las escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, ¿sobre quién está hablando? Sobre Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Por eso, sea Génesis o sea Apocalipsis, cualquier libro está hablando sobre Jesucristo. Algunas personas tienen un prejuicio. Esto es el Antiguo Testamento, esto es el Nuevo Testamento. Pero Jesús, ¿qué dijo? Las Escrituras dan testimonio de mí. Génesis habla sobre quién? Sobre Jesús. Levítico habla sobre quién? Sobre Jesús. Éxodo habla sobre quién? Sobre Jesús. Toda la Biblia habla sobre Jesús. Por eso la palabra de la Biblia es una sola palabra, toda está conectada en sí misma, entre ella misma toda es una completa nada más. Aunque veamos algún versículo del Antiguo Testamento o un versículo del Nuevo Testamento, todo está conectado, está hablando sobre el mismo tema. Por eso, ahora yo quisiera compartir con ustedes un versículo del libro de Jeremías, capítulo 2, el versículo 13. Jeremías capítulo 2, el versículo 13, en el Antiguo Testamento, aquí dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo es muy importante. Aquí está explicando dos males que ha hecho mi pueblo, dice Dios. Nosotros nos confundimos al ver cuántos errores en nuestra vida cometemos o cuántas transgresiones, cuántos pecados, enojarnos, mentir, robar, tantas y tantas transgresiones que en nuestra vida suceden, nos confundimos. ¿Cuál sería el mal verdadero delante de Dios? Pero por la Biblia podemos entender bien. Aquí dice, dos males ha hecho mi pueblo. Entonces, si vemos la vida de una persona, en la vida de una persona no hay dos males. En la vida de una persona hay muchos males. En nuestra vida, muchos males de diferentes tipos han sucedido. Pero Dios aquí se está enfocando principalmente en dos. Muy importante versículo. Dos males ha hecho mi pueblo. En el primer lugar, me dejaron a mí, dice Dios. Me dejaron a mí. ¿Qué significa que dejamos a Dios? Para poder entender qué significa haber dejado a Dios, debemos entender bien primero qué es Dios y dónde podemos encontrar a Dios. ¿Dónde está Dios? Cuando preguntamos a alguna persona, ¿en dónde está Dios? Dios está en el cielo. Dios está en todas partes. O alguno, Dios está en mi corazón. Dios está en tal lugar. Pero la Biblia que dice, ¿en dónde está Dios? ¿Cómo nosotros podemos encontrarnos con Dios? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Entonces, San Juan, capítulo 1, el versículo 1. Voy a leerlo. San Juan, capítulo 1, el versículo 1. Aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en mi Biblia sale la palabra verbo, en el español. En el inglés sale la palabra word. Word, ¿qué significa? Palabra. Entonces, es más claro. Entonces diría, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, en el principio, desde el principio, ¿quién existió? Dios. Y desde que Dios existía, a pesar de que Dios estaba solito Él, antes de su creación. Aunque Él estaba solito, pero ya existía el verbo. ¿Por qué Dios quiso ser verbo también? Porque Dios un día quería manifestarnos. Quería enseñarnos, quería decirnos. ¿Cómo Dios quería decirnos? A través del verbo, a través de la palabra. Por eso la Biblia está traducida, creo que en estos días, en cualquier idioma en todo el mundo. Entonces, en cualquier idioma, nosotros podemos entender qué es Dios, dónde encontramos a Dios y también cómo podemos creer en Él. Porque ¿cómo podemos creer en alguien a quien no conocemos? En la escuela o en nuestra casa, ¿cuándo confiamos en alguien? Cuando le conocemos.
después de haber convivido un tiempo con él, después de haber platicado un tiempo con él, se forma una amistad, una buena relación. Ahí ya nace confianza, ahí también nace un buen ambiente entre dos personas. Le conoce, le confía, tiene buena amistad. La relación entre los hombres y Dios debe ser igual. Nosotros debemos entender bien a Dios, debemos conocer a Dios y debemos saber exactamente dónde está Dios. Es verdad, sí, Dios está en todas partes, también Dios puede estar en nuestro corazón, pero aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es el mismo Dios. ¿Dónde encontramos a Dios? En la palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? Por la palabra. ¿En dónde está Dios? En la palabra. ¿Qué es Dios? Dios es palabra, según este versículo. Entonces, para encontrar a Dios, a través de la palabra, conocemos a Dios. Ya, ahora nosotros podemos saber. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es palabra. Esto es solamente papel, ¿no? Papel y piel. Esto sería. Pero todo lo que está escrito en este papel son las palabras que Dios nos quería transmitir. Es el mismo Dios. Jesús en el libro de San Juan también dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuáles palabras? Estas palabras, todas las palabras. Por eso San Juan capítulo 5 al versículo 39, como lo que leímos, que decía, ellas son las que dan testimonio de mí. Las palabras dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de mí. ¿Por qué? Yo soy palabra. En otro versículo también dice que el verbo es Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es Dios. Entonces, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros, ¿cómo conocemos a Dios? Por el verbo, por la palabra. Entonces, regresando a Jeremías capítulo 2, el versículo 13. ¿Cómo dice Jeremías 2:13? Este pueblo hizo dos males. El primer grande mal me dejaron a mí, dice Jehová. ¿Qué significa que dejamos a Dios? ¿Qué significa que dejamos a Dios? Significa que dejamos la palabra, así es. Dejamos la palabra, ya que dejamos la palabra, nosotros creemos otra cosa que no es la palabra. Por eso no podemos creer en Dios, por eso no podemos encontrarnos bien con Dios. ¿Por qué? Debemos volver a la palabra de Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. El primer grande mal, ¿qué dice Dios? Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Qué es el agua viva que habla la Biblia? Es la palabra de Dios. La palabra es el Espíritu, como Jesús dijo. La palabra es la vida. Si recibe la palabra de Dios, si recibe el Espíritu de Dios, recibe la vida. Así cuando Dios creó al hombre, dice que creó al hombre a imagen y semejanza de él. La vez pasada también platicamos sobre esto. Dios nos hizo primero como espíritu y luego del polvo de la tierra formó este cuerpo como un envase, como un estuche. Pero en Génesis capítulo 2, al final, ¿cómo dice? Cuando Dios sopló el aliento de vida en el polvo de la tierra, o sea, en este cuerpo, en este envase. Cuando Dios sopló su aliento de vida, ahí, como dice la Biblia, el hombre fue un ser viviente. Hasta antes de que llegara el Espíritu de Dios, Dios no consideraba al hombre como un ser viviente. El cuerpo está muerto, el cuerpo no tiene nada, solo es un cuerpo, un estuche, un envase. Pero cuando el Espíritu de Dios vino, Dios como consideró vivo. Y la vida, Dios transmitió la vida a este cuerpo, es el Espíritu. Entonces, a causa del pecado, hubo una desconexión entre el hombre y Dios. Hubo una desconexión. Entonces, ¿cuál desconexión? Desconexión del Espíritu. Ya que hubo esa desconexión, el hombre se desconectó del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, y por el engaño de Satanás, como sale en Génesis capítulo 3, Satanás disfrazado de una serpiente. Con mucha astucia engaña a Eva y luego a través de Eva engaña a Adán. El hombre se separa de Dios. Entonces, el ambiente en el huerto del Edén, ¿cómo era? El hombre y Dios tenían mucha confianza. Adán, a pesar de estar desnudo, Eva, a pesar de estar desnuda, no tiene duda, no tiene desconfianza, no tienen otros pensamientos malos, sino todo lo que Dios les dice en el corazón de Adán era la verdad. Entonces, en el corazón de Adán había confianza hacia Dios. Esa confianza se transmitía a Eva, esa confianza estaba viva en el corazón de Adán. Pero cuando ellos dejaron la palabra de Dios, escucharon otra palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de la serpiente.
La palabra de la serpiente y la palabra de Dios totalmente era diferente. En Génesis capítulo 2, Dios, ¿qué les dijo? Que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, morirán, dijo Dios. Ciertamente morirán, Dios aseguró. Pero cuando la serpiente habló, la serpiente dio otra palabra, no morirán. Es la palabra contraria, opuesta, totalmente no tiene nada que ver. Pero algo sucedió en el corazón de Adán y de Eva. La palabra que originalmente Dios les había dado, ellos dejaron. Y escucharon otra palabra, no morirás. Por eso Eva, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ella ya había dejado la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Romanos sale un versículo. Nosotros no pecamos a la manera de la transgresión de Adán. O sea, nosotros no comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal que él comió, pero el mismo pecado que él tuvo, nosotros heredamos también. ¿Cuál pecado? Haber dejado la palabra de Dios. Entonces, Adán dejó la palabra de Dios, Eva dejó la palabra de Dios, por eso Dios ya no hizo nada para evitarlo. Después de que el hombre cayó en pecado, ¿qué dice la Biblia? Dios puso un querubín con una espada encendida para proteger el árbol de la vida, porque es el árbol de la vida eterna. Entonces Dios, ¿qué les dijo? Ustedes aquí ya no se pueden acercar. Ahora ya no tienen nada que ver conmigo, con su propia conciencia, con su propia norma del bien y del mal. Así no pueden estar conmigo. Y Dios les desechó. Entonces, ¿por qué Dios no intentó detener a Eva cuando Eva iba hacia comer el árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios podía enviar un querubín también, con una espada encendida, prohibir a Eva acercarse al fruto que Dios le prohibió. Dios no lo hizo. Porque Eva, desde el fondo de su corazón, Eva ya había tomado la decisión. ¿Cuál decisión? Dejar a Dios. La palabra de Dios, que no coma. Otra palabra es la palabra de Satanás. Come, no morirás. Entre dos palabras, ella dejó la palabra de Dios, agarró la palabra de las serpientes, la palabra de Satanás. Después de dejar la palabra de Dios, ya ella ya no es ella. ¿Cómo podría explicarlo mejor? El cuerpo es el cuerpo de Eva, pero la palabra que vive en ella es la palabra de la serpiente. Por eso en Génesis 3:6 dice que ella, viendo el árbol, le pareció árbol bueno, árbol codiciable. Ay, voy a alcanzar la sabiduría a través de este árbol. Se ve muy lindo, muy delicioso. Ya ella está engañada a través de la palabra de la serpiente, el enfoque de su vista, la atención, ya que dejó la palabra de Dios. Porque si ella guardaría la palabra de Dios, ¿cómo podría ver con buenos ojos al árbol que Dios les prohibió? No podría ver con buenos ojos. Aquí, en esta taza, si yo digo que aquí hay veneno, entonces ustedes tomen un poco de esta agua, ¿ustedes van a querer tomar? Creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta agua contiene veneno. Entonces, por la palabra que yo les doy, ustedes pueden ver, esta agua no les conviene. Entonces, ustedes, imagínense, alguno de ustedes de repente pensaría, ay, no, si esa agua está muy rica, esa agua sí me conviene, quiere tomar de esa agua. Algo no está normal en él. Algo trabajó en él para hacerle ver que esta agua sería buena para él. Así Satanás engañó a Eva. Entonces, Eva, cuando vio, ay, este árbol, qué bueno, qué rico, me conviene, ya ella dejó la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no evitó que ella comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ella, desde su corazón, voluntariamente dejó a un lado la palabra de Dios. Agarró otra palabra. Entonces Dios entendió. A ella ya me dejó. Y luego Adán, el mismo camino que ella. Adán también dejó la palabra de Dios. Ese es el pecado. Dos males ha hecho mi pueblo, dice Jehová. ¿Qué dos males? El primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva, Él es la palabra de Dios, Él es Dios. Dejaron esa fuente de agua viva y agarraron otra fuente, pero no es agua viva, es el pensamiento y la idea de Satanás. Para alejarlos de Dios, para separarlos de Dios, así Satanás trabajó. Entonces, Adán ahora está engañado, pero Adán no se da cuenta. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Después Dios se acercó al huerto del Edén. Adán, Adán, Dios buscaba a Adán. Entonces Adán escuchó la palabra de Dios, Adán tenía miedo. Entonces Adán, ¿hasta dónde Adán parece como un niño? Escondido detrás de un árbol, como si pudiera esconderse detrás de un árbol. ¿Adán puede esconderse atrás de un árbol de Dios? No puede. ¿Cómo puede esconderse atrás de un árbol?
Y luego Adán salió asustado y con miedo. Ay, lo que pasa es que cuando oí tu voz en el huerto tuve miedo, me escondí. Pero vemos que Dios ignora las palabras de Adán. Ignora lo que Adán dice, ignora lo que Adán está diciendo. No continúa con lo que Adán dice, sino Dios, atrás de Adán, Dios está viendo a otro. ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Dios le pregunta. Entonces Dios se fue directo al problema de Adán. ¿Cuál es el problema de Adán? Adán escuchó otra voz. ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Dios no le sigue el juego a Adán. Ay, es que tuve miedo. Dios no le sigue el juego. Ay, no tengas miedo, Adán, soy Dios. Así no le sigue el juego, porque Dios se da cuenta. Alguien ahora está detrás de esas palabras de Adán. Aunque Adán es el que habla, pero atrás de él alguien le está engañando, alguien le está manipulando, es Satanás. Entonces Dios se dio cuenta, Dios detectó. Entonces ahora él está bajo la influencia de Satanás. Entonces ya él ya no me va a escuchar. Ella ya no me van a escuchar. Entonces ustedes salgan. Y luego en Génesis vemos algunas maldiciones que Dios les da a ellos dos. A la mujer, con dolor darás a luz los hijos, le dice Dios. Entonces vemos que las mujeres, cuando después de que van a dar a luz, fuertes dolores de parto vienen en la vida de las mujeres. Pero no solo quiere decir sobre el dolor del parto. Se dice que en la vida de las mujeres, 3 hombres intervienen en la vida de las mujeres. El primero es su papá. Entonces las mujeres ponen la esperanza en su papá, como si fuera un héroe. Mi papá toda la vida me va a proteger. Mi papá toda la vida va a estar conmigo. Mi papá toda la vida me va a cuidar. Y luego en su vida, un día su padre también le decepciona, falla. Entonces cuando crece, cuando madura, cambia. Ay, mi papá ya no. Entonces, un novio o su esposo. Entonces alguien que según su punto de vista es ideal, es guapo, es atractivo, además es inteligente o tendría dinero. Alguien que le parece, ay, él sí me va a cuidar, él sí va a estar conmigo, se enamora y se casa y después de algún tiempo, un hombre también falla. Entonces su padre ya le causó dolor y aflicción. Y luego su esposo también le causa dolor y aflicción. Por eso las mujeres cambian después. Ya mi esposo ya no, mi hijo. Pone su esperanza en su hijo. Ay, mi hijo me va a cuidar, mi hijo me va a querer, él sí me va a respetar, no como mi esposo. Así pone la esperanza en su hijo. Un día su propio hijo también le traiciona y le falla. Entonces Dios lo que dijo a la mujer, con dolor darás a luz los hijos. En toda la vida de las mujeres, los hombres afectan la vida de las mujeres, le hace sufrir, le aflige, pero con un propósito. Dios cuando maldijo a Eva, maldijo a Adán, también maldijo a la serpiente, hasta maldijo la tierra. Adán, ¿qué le dijo también? Con el sudor de tu frente vas a trabajar, aunque trabajas, aunque te esfuerzas, el producto de tu trabajo, ¿qué va a ser? Espinos y cardos, dijo Dios. Tanto trabaja, tanto se esfuerza, luego todo lo que él trabajó le produce espinos y cardos. Imagínense, alguien que trabaja el campo, todo el día trabajando a mano, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Luego, cuando va a ver los frutos, espinos y cardos le produce. En la vida de los hombres, trabaja, ahorra, hace tal negocio. Un día le roban, un día pierde, un día fracasa, un día falla. Tanto esfuerzo, tanto trabajo dedicado, ¿cómo resulta? Como un fracaso. ¿Por qué Dios así permitió para Adán y a Eva? Dios dice en Génesis capítulo 3, en los últimos versículos, para que sepas y te acuerdes. Tú eres polvo de la tierra, porque del polvo fuiste tomado, al polvo volverás, dice Dios. Dios en nuestra vida trabaja de esta manera. Nos quebranta, nos humilla, no para maldecirnos, ni para nuestra destrucción. Dios quiere regresarnos a ese lugar. Tú eres polvo de la tierra, nada más. Pero los hombres, siendo polvo de la tierra, nos olvidamos que somos polvo de la tierra. En esta vida, en este mundo, por la influencia de los pensamientos y de los deseos de la carne, en nuestra vida nosotros, ¿cómo vemos?
Yo tengo que ser el mejor, yo tengo que esforzarme, yo tengo que echarle ganas, yo tengo que ser el número uno. Toda la vida está andando en esa corriente, se olvida, tú eres polvo de la tierra. Tú fuiste tomado del polvo de la tierra. Entonces así dice la Biblia, tú eres polvo, al polvo vas a volver. Sin el espíritu, Adán, ¿qué es? Dios antes de que le diera el espíritu al cuerpo, ¿qué es el cuerpo? No es nada. No tiene nada en sí mismo, no es nada, solo es polvo nada más. Cuando Dios le dio el espíritu, ¿qué dijo Dios? Él es un ser viviente. Por eso un día uno de los discípulos cuando se acercó al Señor, ¿qué le dijo? Ay, Señor, por favor, permíteme, maestro, mi padre ha muerto, por favor, permíteme, quiero ir a sepultarlo, dame oportunidad de ir a él. Jesús, ¿qué le respondió? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Lógicamente no podemos entender esta palabra. ¿Cómo que los muertos entierren a sus muertos? ¿Cómo un muerto puede enterrar a un muerto? No se puede. Pero Jesús no quiere decir sobre los muertos físicamente. Hay un muerto físicamente, es el padre de este discípulo. Va en un ataúd, en una caja, lo están llevando, trasladando para sepultarlo. Pero según el punto de vista de Jesús, hay otros muertos. Son muertos espirituales. Muertos espirituales desde su nacimiento están desconectados de Dios. Eso es la herencia que nosotros recibimos de Adán. Eso es el pecado. Ya que Adán dejó la palabra de Dios, los hijos de Adán desde nacimiento no tienen contacto con la palabra de Dios. Tiene contacto con sus propios pensamientos. Tiene contacto con lo que hay en el mundo. Entonces, ya que está desconectado de la palabra de Dios, toda la vida así vive. Dios, ¿cómo considera a una persona no ha recibido el Espíritu de Dios? Le considera por muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Para Jesús, este discípulo está vivo. Para Jesús, los demás muertos. Pero nosotros los seres humanos así no vemos. Solo vemos nosotros, todos están vivos. Si camina, Él está vivo. Si anda, está vivo. Pero según el punto de vista de Dios, no ha recibido el Espíritu de Dios, entonces Él está muerto. Desconectado de Dios, es pecador. Ese es el significado verdadero del ser pecador. Está desconectado de la palabra de Dios. ¿Qué cree? ¿No cree la palabra de Dios? No cree en Dios. Solo por irse a la iglesia, solo por tratar de vivir bien, ¿cómo consideraría? Esa persona cree en Dios. Pero si no cree lo que está escrito en la Biblia, tal y como está escrito en la Biblia, podríamos decir, esta persona realmente no cree en Dios. Creer en Dios, ¿qué es? Creer lo que Él escribió. Creer como lo dejó aquí escrito. Si cree lo que está escrito, esa persona cree en Dios. Una palabra más, aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 9, el versículo 16, voy a leer. San Juan capítulo 9, el versículo 16. Disculpe, es capítulo 16, el versículo 9. San Juan capítulo 16, el versículo 9. Aquí dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esta palabra Jesús la dio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. ¿Qué es que no creemos en Él? No creemos su palabra. No creemos lo que Él ha dicho. Ese es el pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces Adán dejó de creer en Dios. Eva dejó de creer en Dios. Sus hijos, nosotros desde nuestro nacimiento, ¿cómo nacimos? No creemos en Dios. No creemos en la palabra. ¿Qué creemos? Lo que nos dijo un tío, lo que nos recomendó nuestra abuelita, lo que nos recomendó alguna persona de tal iglesia, lo que nos recomendó. Pero, según la Biblia, debemos regresar y creer a lo que está escrito en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Aquí Jesús dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces alguna persona va a decir, no, pero yo sí creo en Dios. Desde niño voy a la iglesia, a veces he ayudado a los pobres, he hecho tal cosa. Pero si no cree lo que dice la Biblia, si no cree cómo está escrito en la Biblia, sería equivalente a que esta persona no cree en Dios. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. Por eso necesitamos escudriñar la Biblia, porque en ella está la verdad, en ella está la vida eterna, leímos la vez pasada. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, todo lo que estamos compartiendo se relaciona bien. Jeremías 2:13, lo que leímos al principio. 2 males ha hecho mi pueblo. Primer grande mal, me dejaron a mí fuente de agua viva.
¿Qué dejamos? Dejamos la palabra de Dios. ¿En qué creemos? En nuestros propios pensamientos, en los comentarios, en rumores, en teorías, en dichos. Creemos muchas cosas, pero no creemos lo que está escrito en la Biblia. Ese es el pecado. De pecado por cuanto no creen en mí, dice la Biblia. Por eso nosotros necesitamos volver a la Biblia. La segunda parte del versículo que leímos al principio dice, el segundo grande mal de los hombres. ¿Qué es? Cavaron cisternas, pero son cisternas rotas. Además, no retienen el agua. ¿Qué son esas cisternas rotas? Entonces, una cisterna rota, imaginemos, con baldes de agua, quiere llenar, vacía agua o trae una pipa, echa agua, echa más agua, echa más agua. ¿Se llena? No se llena, porque está rota. Eso es el esfuerzo humano. En su vida trata de hacer tal cosa, trata de hacer tal cosa, cambia tal cosa, mejora tal cosa. Al final, cuando revisa otra vez más, él mismo se sigue dando cuenta, yo soy pecador, sigo siendo pecador. Aunque ya cambié esto, ya hice esto, ya hice esto. Es una cisterna rota, no retiene el agua. Continuamente se fuga, se va. Por eso, nosotros hoy, a través de San Juan y lo que leímos en Jeremías, un poco podemos entender qué es el pecado, qué es la maldad. El pecado, no creemos en él, dice. No creemos en la palabra de Dios. Por eso nosotros, a través de este estudio, regresar a la palabra de Dios. Si nosotros regresamos exactamente a la palabra de Dios, ¿qué significa? Vamos a regresar a Dios. Y también vamos a poder comprender a Dios. Y también vamos a poder conocer a Dios. Y también vamos a poder creer en Dios correctamente, conforme al manual, conforme a lo que Él nos dejó escrito. Exactamente así, estudiando y leyendo, vamos a poder encontrar la verdad. Por eso yo espero que ustedes, así por tema, cada tema, podamos entender bien la palabra de Dios. Hoy vamos a terminar hasta aquí. Gracias.